Buenas amigos, espero que estén teniendo un excelente martes e inicio de la semana. Este es el primer video que hago en la semana y quiero hablar sobre la tasa de rendimiento de bonos del Tesoro de 10 años. El día de ayer esta tasa de rendimiento llegó hasta 3% y esto no sucedía desde el 2018. Cuando compartí la historia en Instagram, las personas se confundieron un poco y empezaron a preguntarme como qué significa esto, ¿ok? Y es por eso que decidí hacer este video para explicarte qué son los bonos del Tesoro, cómo funcionan, cómo se relacionan con la bolsa y por qué cuando uno sube el otro cae. Y eso lo vas a tener claro al final de este video, así que quédate hasta el final y vamos a empezar, ¿ok? Vale, bueno, como siempre, mi nombre es Daniel y bienvenido a 123 Finanzas, este canal de YouTube donde hablo sobre finanzas, inversiones, tópicos de manera súper simple que puedas entenderlo, ¿ok? Pero lo primero que yo quiero que hagas es, evidentemente, suscribirte a este canal, que le des like a ese video, lo compartas y que además le des al botón rojo de suscribir para que me ayudes a crecer el canal, me ayudes a que esta información llegue a muchas personas. Así que vamos, antes de empezar, dale like a ese video porque seguro que la información que voy a compartir hoy te va a gustar. Eso es prácticamente garantizado. Entonces ya comentaba un poco que íbamos a hablar sobre los bonos del Tesoro y estos bonos de 10 años, la tasa de rendimiento y cuál es el impacto que tiene con la bolsa. Entonces, para empezar un poco, quiero decirte que si quieres invertir en la bolsa de Nueva York y vives fuera de Estados Unidos, esta es una de las aplicaciones que más me gusta, que se llama Happy App. Esa aplicación funciona para que puedas invertir en la bolsa de Nueva York viviendo fuera de Estados Unidos, haciendo transferencias directas, comprando o teniendo acceso a comprar más de 5.000 acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York, criptomonedas, etcétera. Así que usa el link que está en la descripción de este video para que puedas descargar la aplicación, abrir la cuenta con ellos, y si usas ese link vas a tener la oportunidad de ganar hasta $500 en criptomonedas una vez que abras la cuenta con ellos y sigas los pasos que te piden, ¿ok? Así que si quieres invertir, ahí tienes una aplicación que te va a servir porque Happy App está ayudando a democratizar la bolsa fuera de Estados Unidos para que todo el mundo tenga acceso. Así que bueno, vamos a empezar un poco a hablar sobre la diferencia, ¿ok? Los bonos y las acciones básicamente son rivales, por ponerlo de alguna forma, ¿ok? Los bonos son considerados como una inversión segura, mientras que las acciones son consideradas como una inversión riesgosa. En ambos casos puede ser diferente, ¿cierto? Cuando hablamos de un bono, sobre todo bonos de gobiernos de países que son subdesarrollados y que no tienen buena economía, no es una inversión nada segura, ¿ok? Y cuando hablamos de acciones que son súper estables con buenos fundamentales, no son tan riesgosas. Así que en algunos casos un bono puede ser más riesgoso que una acción, pero en manera general un bono de un país desarrollado como Estados Unidos, como otros países desarrollados, son considerados una inversión segura, ¿ok? Y cuando hablamos de invertir en el stock market, hablamos de inversión riesgosa porque fluctúa mucho, ¿ok? Ya vamos a entender la diferencia entre un bono y una acción una vez que avancemos en esta presentación, que va a ser súper rápido hoy. Pero lo primero que quiero hacer es hablarte un poco sobre la definición. ¿Y qué es un bono? Básicamente un bono es un préstamo. ¿Qué quiere decir? Que las personas, cuando hablamos de un bono, es pedir un préstamo públicamente, ¿ok? Y eso se llama principal. El monto del bono se llama principal. Es decir, una empresa o un gobierno necesita dinero y dice necesito tanto dinero y para eso voy a colocar bonos por cierto monto. El monto de inversión mínimo es X, es decir, por ejemplo, mínimo debes comprar $10.000 en bonos y de ahí en adelante puedes comprar lo que tú quieras, probablemente hay algunos topes, qué sé yo. Y ese monto del bono va a tener un interés anual que se llaman cupones, y eso quiere decir de que si tienes un bono de $1.000 y el cupón es de 4% anual, pues te van a dar $40 todos los años, ¿ok? Como un interés fijo, no importa lo que pase, te lo van a dar. Y luego de que llegue a una etapa de maduración, es decir, si ese bono es de 10 años, entonces su etapa de maduración es de 10 años. Al cabo de 10 años que tú recibes esos $40 todos los años, te van a devolver tus $1.000. Entonces al final tienes tus $1.000 de vuelta y todos esos años recuperaste esos 40, reuniste esos $40 que se llaman cupones. El interés es simple, es decir, el primer año tienes 1.000 de inversión, por llamarlo así, y recibes 40. No es que el segundo año vas a recibir 4% de los 1.040, no. Vas a recibir otra vez 4% de los mismos 1.000. Es decir, el interés en simple no es compuesto. Ahora, ¿cómo se compara esto con acciones? Las acciones son básicamente el pedazo de capital de una empresa. Las acciones pueden ser públicas o privadas, al igual que los bonos, pero en este caso cuando hablamos de acciones públicas no es que es de una empresa pública, sino que son empresas que tienen acciones que están cotizando libremente para que personas como tú y yo, naturales, podamos comprar, ¿ok?
El capital es la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa. Y eso te da el capital. Y suponiendo que el capital de una empresa es de 1.000.000 y que está compuesto por 1.000.000 de acciones, estamos diciendo que cada acción vale $1. Así es como tú determinas cómo es el monto por acción de una empresa. Pero cuando la empresa cotiza en la bolsa, ¿ok? El monto, el valor de esa acción no necesariamente es $1, sino puede ser más de $1 o menos de $1. Todo va a depender de cómo los accionistas, cuando la empresa está pública, valoran la empresa, ¿ok? Y si esa empresa tiene muy buen rendimiento, tiene muy buenas expectativas, seguramente va a cotizar en la bolsa a un precio mayor a $1, ¿ok? Que sería lo que llaman valor en libros. Pero si la empresa no tiene muy buenos resultados y hay mucho pesimismo con esa empresa, seguramente puede cotizar por debajo de $1. No importa el valor en libros, puede cotizar por debajo de $1. Esto pasa muy frecuentemente. Entonces, cuando hablamos de esto, la diferencia, y por eso son un poco rivales y por eso ven uno seguro y el otro como más riesgoso, es porque el bono recibes tus $40 anuales, no importa lo que pase, ¿ok? Mientras que las acciones tú puedes tener un rendimiento positivo o un rendimiento negativo. Y ese monto que tú invertiste allí para comprar esas acciones jamás lo vas a tener de vuelta a menos de que vendas esas acciones. En cambio, con los bonos te lo van a devolver no importa lo que pase y te van a pagar tus cupones no importa lo que pase, a menos de que sea un bono muy riesgoso y esa empresa o ese gobierno caigan lo que llaman default, es decir, que quiebran y dicen no vamos a poder pagar esto. Pero eso es otro tema para otro día. Entonces ya saben un poco la diferencia entre lo que es una acción y lo que es un bono. Ahora, para hablar un poco de bonos, que es lo que es el punto de hoy. Los bonos pueden ser públicos o privados, como ya te dije. Bonos privados, empresas como Toyota, General Motors o Ford emiten bonos para no emitir más acciones y seguir diluyendo el capital de la empresa en el stock market, ¿ok? Entonces estas empresas lo que hacen es emitir bonos, es decir, dicen necesitamos $100 millones para construir una nueva fábrica. Vale, entonces en vez de emitir más acciones o en vez de ir al banco a pedir plata prestada, lo que hacen es emitir bonos y esos bonos los podemos comprar cualquier persona que tengan acceso a esos bonos dependiendo de las condiciones que tengan. Ahora, cuando hablamos de bonos públicos, pueden ser bonos municipales o bonos federales. Y estos bonos federales van de 2 años, 3 años, 5 años, 7 años o 10 años. Este grupo se pueden llamar notas también, notas financieras. Y de 20 y 30 años ya se llaman bonos de largo plazo. Cuando yo subrayo acá o coloco en amarillo los 10 años es porque es el bono de referencia para medir cómo el comportamiento de la economía y las expectativas de la economía, ¿ok? Espero que hasta ahora esté súper claro. Más adelante vamos a ver un resumen igual. Pero aquí te dejo más información. Los bonos pueden ser vendidos antes de la fecha de maduración. Es decir, que si yo compro un bono del Tesoro de 10 años y lo compro a $1.000 con un cupón de 4%, yo lo compro hoy y yo no tengo que esperar hasta los 10 años para que me den mis $1.000 de vuelta y yo reunir todos mis cupones. Si yo quiero, lo puedo vender en el mercado al momento que yo quiera, siempre y cuando haya del otro lado una persona que lo quiera comprar, ¿ok? La tasa de rendimiento y el valor del bono correlacionan negativamente. Es decir, aquí hablamos de un tema de atracción o influencia. Cuando el bono tiene muy poca demanda, ¿ok? Nadie lo quiere, el bono puede cotizar por un valor de descuento. Y cuando eso sucede, te van a dar una tasa de rendimiento más alta para compensar, ¿ok? Porque no hay mucha incentivo a comprar el bono, entonces te da mejor tasa de interés. Sucede lo contrario, cuando el bono está muy demandado y el bono está a un valor muy interesante, las tasas de interés son más bajas porque no hay necesidad de hacer un incentivo para que las personas compren el bono, entonces las tasas de interés son bajas, ¿ok? O las tasas de rendimiento de ese bono son bajas. Entonces, velo un poco así, la tasa de rendimiento del bono va a venir dado el incentivo para ti para comprar ese bono, ¿ok? Ahora, en economías que están bien, los inversionistas quieren tomar más riesgo y compran acciones. Aquí hay un error aquí que dice tomas, ¿ok? Pero los inversionistas quieren tomar más riesgos y compran acciones. ¿Por qué? Porque si la economía está bien, ¿por qué voy a comprar un bono que me da 3, 4, 5% de retorno? En algunos casos mayor la inflación, ok, pero no tan bueno como el stock market, ¿ok? Entonces prefiero ir al stock market y comprar acciones que me dan mejor rendimiento. Total, la economía está bien y seguro a esas empresas les va a ir bien. Pero cuando la economía no está muy bien, ¿okay? Los inversionistas quieren tomar menos riesgos y es allí donde compran bonos. Por lo que comenté al principio, no importa lo que pase, te van a dar tus cupones y tú vas a recibir tu dinero al final del término, ¿ok? Entonces eso es un poco la estrategia y a pesar de que estos dos, las acciones y los bonos, correlacionan negativamente, en muchos casos, estamos hablando de que muchos portafolios diversificados comprenden una mezcla de los dos para que cuando unas cosas caigan el otro esté compensado por otro lado, y esto es una estrategia de diversificación que es básica y clásica, ¿ok?
La tasa de rendimiento de los bonos correlacionan positivamente con las tasas de interés. Y es aquí donde hablamos de la Fed, ¿ok? Se espera que la Fed aumente las tasas de interés en el corto plazo y esto va a hacer que evidentemente los rendimientos de los bonos suban, ¿ok? Porque las tasas de rendimiento de los bonos van relacionadas positivamente con las tasas de interés que emite el Banco Central o la Fed, ¿ok? Entonces, en estos próximos días se espera que la Fed aumente las tasas de interés y esto va a hacer que disminuya la reducción o haya una reducción en el consumo y por lo tanto un crecimiento un poco estancado, un crecimiento menor en la economía. Actualmente se usa para combatir la inflación. Obviamente la Fed no quiere que la economía se detenga o que la economía tenga un problema de crecimiento. Lo que quiere la Fed es combatir la inflación y para eso tiene que usar un arma que le golpea de alguna forma porque reduce un poco el crecimiento de la economía, pero es mejor reducir un poco el crecimiento de la economía pero combatir la inflación porque el alto costo de vida repercute en miles de formas negativamente para todo el país, ¿ok? Entonces ya sabemos que la tasa de rendimiento del bono correlaciona positivamente con la tasa de interés. A medida que suben las tasas de interés, las tasas de rendimiento de los bonos se hacen más altas también. Entonces, con esta información vamos a ir a el siguiente punto que es el resumen. Entonces, en resumen, el aumento de las tasas de interés suponen una desaceleración de la economía y una reducción del consumo. Esto se usa para combatir la alta inflación, pero también resulta en mayores tasas de rendimiento de bonos del tesoro. Al reducir el consumo de las empresas, y venden menos, perdón, al reducir el consumo las empresas venden menos y las utilidades de las empresas caen o crecen poco, menor a lo esperado. Los inversionistas se ven motivados a mover su dinero a bonos por ser de menor riesgo y tener mejores tasas y por ende la bolsa cae. Este es un poco el resumen para que tú comprendas qué pasa cuando las tasas de interés de rendimiento de los bonos suben. Entonces ya vemos como una seguidilla o una cadena de eventos que suceden. Si las tasas de interés empiezan a subir, las tasas de rendimiento de los bonos de 10 años empiezan a subir también, ¿ok? Porque correlacionan positivamente. Y cuando eso sucede, los bonos se vuelven más atractivos para inversionistas. Pero también hablamos de que las tasas de interés influencian en el consumo de las personas y hace que consuman menos. Cuando las personas consumen menos y ahorran más, entonces la economía se desacelera y las acciones o las empresas que cotizan en la bolsa muestran peores resultados a los esperados o empiezan a desacelerar su crecimiento también. Entonces allí donde los inversionistas dicen prefiero irme a bonos porque de alguna manera es un rendimiento menor pero es como más certero que voy a recibir ese porcentaje en vez de ver si las acciones reportan o no buenos números y ahí es donde se maneja un poco la diversificación del riesgo. Es por esa razón amigos que cuando las tasas de interés suben, los bonos del tesoro suben en su rendimiento y el mercado empieza a caer. Es simplemente un efecto de referencia. Muchas veces esto se vuelve a tornar de otra manera y todo puede cambiar nuevamente, pero todo depende de las expectativas. Recuerden que en el mercado y en todo lo que es valorización, tanto de bonos, de acciones, incluso en la economía, las personas pueden influenciar mucho simplemente con lo que piensan y con la forma de actuar. Estamos hablando de que si las personas empiezan a acostumbrarse a la inflación, ya no va a interesar mucho. La gente va a dejar de hablar de esto y se acostumbra a la inflación y de alguna forma incentivan a la inflación, porque si ya a mí no me importa la inflación, ya dejo de hablar de esto, ya dejo de quejarme de la inflación, pues tú incentivas a las empresas a que siguen subiendo los precios y todo esto es un efecto cadena que al final impacta muchísimo. Por eso la Fed interviene y busca la manera de bajar esos precios o de detener el aumento de los precios para poder mantener la economía en auge y las personas incentivadas a consumir. Así que bueno, yo espero que este video les haya gustado. También espero que le den like a este video y lo compartan, y que se suscriban a este canal y que me dejen su comentario qué piensan. ¿Esto estuvo fácil de entender? ¿Estuvo complicado? Porque mi interés acá es explicar de manera fácil y eso fue lo que traté de hacer hoy. Un abrazo entonces y nos vemos en el próximo video. Bye bye.